Desde el Ministerio de Turismo se ha señalado que el borrador del reglamento no busca prohibir, sino regular estas actividades para que haya igualdad de oportunidades para los actores de la industria turística. Se tenía previsto presentar oficialmente el proyecto y luego recoger observaciones. En el borrador también se mencionaba que es necesario contar con el registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento. Se presentó ya el proyecto que contiene. Lo vamos a hablar con Joan Proaño, él es vicepresidente de Constructores Positivos. Bienvenido a este espacio. Gracias por la invitación. Sí, precisamente la semana anterior nosotros dimos nuestros aportes. Lo bueno fue que ya la discusión de este reglamento ya se dio de baja por parte del ministerio, el mismo ministro lo anunció, pues en realidad había muchísimas falencias y yo creo que eran falencias más bien de concepto. Nosotros como constructores, ¿por qué intervenimos y por qué es de nuestro interés que los arriendos temporales se puedan dar de una manera regulada, sí, pero que de ninguna manera se limite la actividad? Actualmente nosotros tenemos muchísimos clientes que están invirtiendo, esto está ayudando a que se reactive el sector de la construcción y el objetivo de estos clientes es poner sus unidades en arrendamiento temporal. ¿Por qué? Porque un poco para puntualizar, antes de que nos sigas explicando obviamente cuál es el interés y cuáles serían los beneficios. Finalmente, decías, para dejar esto actualizado, el proyecto no va de la manera en la que se había propuesto. Pero de ese proyecto, ¿qué era lo más importante que afectaba a este sector? Bueno, ahí teníamos dos cosas de fondo. La primera era precisamente la que se solicitaba, como indicaste tú, un registro primero en el Ministerio de Turismo por parte de las personas que tengan esto, lo cual podría ser si es que lo hacemos de una manera automatizada, rápida, diligente. Y lo segundo era una licencia anual de funcionamiento. Las licencias anuales de funcionamiento las emiten cada uno de los diferentes GATS y cada uno de los diferentes GATS tiene sus propios requisitos para emitir estas licencias. En este reglamento se obligaba a los GATS a que se pida una compatibilidad de uso de suelo. Es decir, se les decía a los GATS cómo hacer su trabajo, cómo otorgar estas licencias anuales de funcionamiento, independientemente de que muchos de los GATS actualmente ya piden ese requisito, pero hay muchísimos otros que no. Y aquí también tenemos que entender la diferencia entre los municipios grandes, en donde todo está normado, en donde los usos de suelo están normados, en donde hay compatibilidades de usos de suelo ya escritas, y los municipios pequeños que no tienen, muchísimos de ellos, ni siquiera un plan de uso y gestión de suelo, que ya lo deberían tener hasta por que el COTAD y la LOTUS ya les obliga a que ya lo tengan, pero todavía no lo tienen. Entonces son realidades muy diferentes las de los municipios. Esta es la primera. La segunda que tenemos es que en la cláusula décima, en la disposición general décima, se indicaba que la Asamblea General de Copropietarios podía prohibir esta actividad. Y claro, nosotros en los nuevos edificios, como esta es una actividad nueva en los nuevos edificios, ya estamos poniendo dentro de nuestros reglamentos de propiedad horizontal, dentro de las declaratorias, que se puede realizar este tipo de actividades, ya tenemos ese cuidado. Pero ¿qué pasa con todos los edificios anteriores que sí realizan esta actividad? Con una decisión de la Asamblea General de Copropietarios, que nosotros sabemos cómo se manejan, ellas de manera no muy formal en muchísimas de las ocasiones, podían prohibir alquilar cualquier tipo de departamento en Airbnb, ya sea por desconocimiento o por cualquier otro interés particular. Siempre son difíciles las relaciones dentro de los condominios. Y luego teníamos cosas ya, creo que yo, más de forma, como por ejemplo que no podías tener sábanas estampadas y tú ya se llegaba a una sobreregulación en ese sentido, y que todos los Airbnbs tenían que tener lavadora y secadora.
Cuando eso lo regula el mercado y cada uno de las personas que quiere tener su Airbnb, que está buscando un arrendamiento temporal, sabrá con qué lo pide y de acuerdo a qué presupuesto lo pide. Y por eso mismo es el éxito de esta plataforma, por tener toda esta diversidad de oferta. Es decir, que no toda la oferta sea igualita, porque si no todos los precios serían iguales. Por supuesto, y esa interacción la van decidiendo el propietario del bien y quien lo quiere usar, ¿no? Quien lo quiere rentar o alquilar. Está clarísimo. Ahora, de todas maneras, quisiera conocer tu criterio desde la perspectiva del gobierno, que igual se intenta regular, y ellos hablan de igualdad de oportunidades. En tu criterio, ¿hay una desigualdad de oportunidades con otros del sector turístico quizá más formales, por decirlo de alguna manera? A ver, nosotros estamos de acuerdo en que haya, como te decía en el principio de la entrevista, nosotros estamos de acuerdo en que haya una formalización de esta actividad, nosotros estamos de acuerdo en que haya una regularización de la actividad, pero para los fines que el gobierno quiere y para poder tener todos igualdad de condiciones. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que tienen sus bienes en las plataformas de Airbnb? Es pagar impuestos. Entonces, a donde debemos propender la regulación, a donde debe propender, es a eso, porque a eso se refieren todos con igualdad de oportunidades. Y en eso es algo que nosotros estamos de acuerdo. Al igual que con todas las otras plataformas digitales, con la plataforma digital de Uber, de Cabify y demás, tienen que pagar impuestos para que estén en igualdad de condiciones con los otros. ¿Habría un porcentaje o alguna propuesta desde su lado para ver qué tipo de impuestos serían? Pero yo entiendo que de todas maneras actualmente sí pagan impuestos, ¿o no? Claro, nosotros deberíamos, las personas que tienen este tipo de arrendamientos temporales deberían pagar los impuestos que actualmente están vigentes, es decir, ninguna otra tasa adicional. Deberían pagar su impuesto a la renta. Y sí, muchísimas de las personas ya pagan su impuesto a la renta, pero eso más depende de una cultura tributaria que de seguir normalizando. Recientemente sacaron una tabla en donde se indica cuáles son, por ejemplo, con esta nueva contribución que se puso, la contribución sobre el patrimonio que se puso actualmente, de dónde vienen las mayores recaudaciones. Y resulta que hay unas recaudaciones en Quito, por ejemplo, que duplican a las de Guayaquil. Entonces, y así, de Guayaquil más San Borondón, hay la de Rumiñahui, del cantón Rumiñahui de acá, que prácticamente duplica a toda la ciudad de Manta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que en lugar de poner más regulaciones, en lugar de tratar de gravar con más impuestos, lo que tenemos que hacer simplemente es combatir la evasión. Actualmente ya hay impuestos, lo que se tiene es que regular para que se combata la evasión y para que todas las personas que tienen Airbnb paguen sus impuestos. Pero eso ya con las leyes que tenemos actualmente. Nos referimos específicamente a que se emita una factura por el servicio de arrendamiento. Para esto habría que tener una actividad comercial específica, o sea, las personas que quieren poner en arrendamiento su inmueble deberían cambiar, por ejemplo, lo que dice normalmente su RUC. O sea, ¿sí habría que hacer ese trámite o no? Tendrían que sacar las personas, es que ahí hay una infinidad hay una infinidad de casos, ¿no? Entonces habrá personas que ni siquiera tengan RUC, tendrían que sacar su RUC y poner esta actividad. Habría las otras personas que ya tengan un RUC por cualquier otra actividad, tendrían que aumentar esta actividad como una adicional para que puedan seguir facturando. Esa manera, para que toda la ciudadanía sepa, todos tienen que facturar todos los ingresos que tienen y hay que pagar su impuesto a la renta normalmente. Entonces, pero nuevamente, esto ya está regulado actualmente, no necesitamos una regulación adicional y sobre todo como este reglamento que, como te indiqué, lo que hacía en ciertas ocasiones, en cierto articulado, era limitar o coartar la libertad de poder tener arrendamiento temporal en la vivienda de uno. Clarísimo. Finalmente, entonces, Joan,
entendería que más bien desde el gobierno lo que se espera es que no regule como tal específicamente este tipo de actividad, sino que combata en general la evasión de impuestos. Eso está claro, en todas las actividades que se realizan en el país. No sé si existe algún tipo ya de cifra en cuanto a lo que significa para el ingreso de las personas el tener esa posibilidad tan fácil de poner en arrendamiento un inmueble. No sé si hay porcentajes de eso, quizá. No se tiene un porcentaje de cuánto le puede representar a cada persona. Lo que sí nosotros hemos realizado estudios de cuáles son las diferentes rentabilidades que te puede producir una vivienda nueva o una vivienda usada entera. Si es que tú la arriendas en el método tradicional, tú tienes un retorno de inversión más bien dicho, tú tienes una utilidad bruta de aproximadamente un 5% sobre tu capital, es decir, 5% sobre el valor que tú pagaste por tu departamento. Cuando tú le pones en un arrendamiento temporal con una ocupación ni siquiera tan alta, puedes llegar a tener del 10 al 15% de utilidad bruta sobre tu capital. Es decir, tu tiempo de recuperación del capital se reduce de 20 años a 7 años. Por eso es que muchísima gente está ahora haciéndolo de esta manera. Y obviamente, si es que tienes esos ingresos, sí se debe pagar los impuestos a la renta que estén determinados actualmente en las diferentes tablas de cada uno de los administrados, porque hay que ver que también hay una tabla y de acuerdo a los ingresos, no solamente por esta vía, sino por todas las vías que uno tenga, se pagan diferentes porcentajes de impuestos, que ahora subieron muchísimo esos impuestos a la renta también. Y eso es materia de otra discusión, pero ya hay impuesto a la renta y hay unos impuestos a la renta muy altos. Clarísimo. Muchísimas gracias, Joan. Necesitábamos ciertas luces en esto que va creciendo muchísimo, no solo en Ecuador, sino en el mundo, y que con toda normalidad en otros lugares no se escucha tampoco de que se requiere regulaciones, se autorregula un poco el mercado, ¿no? La oferta y demanda. Así es, yo lo que pienso que se debería regular, por ejemplo, es a qué les llamamos arrendamiento temporal, que si tú te fijas en todo este reglamento, no se decía qué es el arrendamiento temporal y eso más bien es lo que se regula en otros países. Es decir, para que tú lo consideres arrendamiento temporal, deberías arrendarlo a una sola persona. ¿Por cuántos días? Hasta por 30, hasta por 60, hasta por 90 días. En diferentes legislaciones hay eso. Me parece que la que más permite esto es Nueva York, que creo que son 90 días. Y así tienes en las diferentes ciudades se dice lo que es el arrendamiento temporal. Eso, por ejemplo, es algo que nos hace falta decir aquí. ¿Cuál es la diferencia entre arrendamiento temporal y arrendamiento a largo plazo? Tal vez por ahí, es decir, esas cositas y esos detalles pequeños que nos están haciendo falta, eso sí podríamos ponerlos en un reglamento, pero un reglamento consensual. Listo, muchísimas gracias. Les deseo mucha suerte en la gestión que igual siguen haciendo y este espacio siempre está abierto para seguir dialogando. Un saludo hasta Quito. Sí.